Revelado, el increíble grito de mi hijo cambió todo en 30 segundos. Su respuesta fue sorprendente. Alejandro regresó a casa tras un agotador día en su taller mecánico. Las manos manchadas de aceite y el cuerpo cansado eran parte de su rutina. Pero lo que realmente lo desgastaba era la preocupación que cargaba sobre su corazón. Cuando escuchó ese llanto, una punzada de dolor le atravesó el pecho. Rápidamente se dirigió al patio a asomarse, su mundo se desmoronó. Luisito, su hijo de 14 años, estaba sentado en el suelo, rodeado de hojas voladas de un cuaderno destrozado. Las lágrimas deslizándose por su rostro reflejaban cada una de las burlas que había soportado en la escuela. Y en ese momento Alejandro sintió que su propia capacidad de padre estaba en juego. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, pero la mirada de Luisito lo decía todo: impotencia, rechazo. El joven se envolvía en un dolor que Alejandro no sabía cómo aliviar. La angustia se apoderó de él, una lucha interna que lo llevó a cuestionarse si había hecho lo suficiente por su hijo. ¿Por qué no podía ser un niño más normal? Pensamientos oscuros comenzaron a invadir su mente. Había fallado como padre. El grito del alma que emergió de su pecho resonó en todo el vecindario, un eco desgarrador que buscaba respuesta. «Mira esto», le dijo Luisito, extendiendo el cuaderno tembloroso hacia su padre. Las fórmulas, los dibujos, cada renglón eran un vistazo a su mente brillante, pero también un reflejo de su tristeza. Alejandro sintió que la desesperación aumentaba, como si cada queja y desprecio de sus compañeros de clase fueran cuchillos que desgarraban su tranquilidad. «Ellos no entienden, papá. No entienden nada», murmuró Luisito entre sollozos. Eso rompió algo dentro de Alejandro. La frustración lo invadía. ¿Cómo podía hacer que su hijo viese el valor en su pasión por la ciencia? Se agachó a su lado, el sudor del trabajo diario aún en su frente. Tenía que hacer algo. Lentamente, las palabras comenzaron a salir. «Eres un genio, hijo. La ciencia no es motivo de burla. Es poder, es futuro». Luisito le miró con ojos que entrecerraban la luz de la esperanza. Pero la presión no se disipó. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Alejandro vio en la mirada de su hijo una pequeña chispa. Pero esa luz no era suficiente para disipar las sombras del dolor. Luisito guardó silencio en aquellos días posteriores. Cada frase era un ejercicio de coraje. Cada paso hacia la ciencia un desafío que lo empujaba a la desesperación. ¿Cómo avanzar cuando el mundo parecía tan hostil? Las burlas volvían a aparecer en su mente, taladrando su autoestima. Sin embargo, la voz de su padre resonaba en él, una melodía que luchaba por emerger. La determinación crecía lentamente en su interior, pero la inevitable lucha contra el rechazo se cernía como un nubarrón. Mientras los días avanzaban, la competencia nacional de ciencia se avecinaba. Luisito sentía la presión creciente, una montaña de expectativas y dudas. En cada intento de preparar su proyecto, el eco del grito de su padre lo impulsaba, pero, sobre todo, lo aterró. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarse al mundo? Cada vez que se subía al escenario en su mente, la imagen de sus compañeros burlándose regresaba con más fuerza. Dolores y triunfos. Pero, ¿sería suficiente? La angustia lo consumía mientras se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido. La historia apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por llegar. Luisito pasaba largas horas en su habitación,
inmerso en sus notas y experimentos. A pesar de su entusiasmo por la ciencia, el miedo al juicio ajeno parecía mayor que su curiosidad. Alejandro, al observarlo, decidía a diario que no podía estar de brazos cruzados. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, una chispa de inspiración iluminó su mente. Si su hijo necesitaba ver el valor de su pasión, tal vez él también podría buscarlo a través de su propia historia. Recordó con tristeza su juventud, llena de sueños pero también de inseguridades. En ese momento, decidió que compartir sus propias experiencias podría ayudar a Luisito a reconocer su valía. Se sentó junto a su hijo en el suelo, rodeado de hojas desordenadas y fórmulas incompletas. Al principio, las palabras le costaron salir, pero la mirada ansiosa de Luisito lo empujaba a hablar. ¿Sabes? Cuando era joven, tenía miedo de mostrar mi amor por la mecánica. La gente no entendía por qué pasaba horas desarmando y armando motores. A veces, reían de mí, pero descubrí que cada error era una lección, cada crítica un impulso para mejorar, narró Alejandro, dejando que los recuerdos fluyeran. Era evidente que su hijo estaba escuchando. Luisito levantó la vista, intrigado. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo?, preguntó, con una mezcla de duda y necesidad de conexión. La pregunta resbaló, como un reflejo genuino del temor que siempre acechaba en su corazón. Alejandro asintió. Sí, pero un día decidí que mi amor por la mecánica valía más que el temor a lo que dijeran los demás. Y al final, esa pasión se convirtió en mi trabajo. ¿Ves? La ciencia y la mecánica son el mismo lenguaje. No tienes que dejar que otros definan tu camino. Aquella conversación se convirtió en un pequeño halón de esperanza para Luisito, como un destello en la penumbra. Comprendió que la lucha era parte del proceso de crecimiento, que las burlas no eran más que ruidos si se concentraba en su amor por la ciencia. Alejandro le propuso algo: hagamos un experimento juntos. Te apoyaré, pero necesitamos convertir esas dudas en acciones concretas. Confía en ti mismo como yo confío en ti. Luisito se sintió aliviado. La presión que había estado sintiendo comenzó a desvanecerse, reemplazada por la determinación. En los días posteriores, con la ayuda de su padre, se dedicaron a trabajar en su proyecto. Juntos exploraban ideas, hacían pruebas y se adentraban en la ciencia. Alejandro observaba a su hijo absorber cada nuevo concepto, y su devoción lo inspiraba a expresarse aún más. Sin embargo, a medida que el día de la competencia se acercaba, el miedo de Luisito regresaba con más fuerza. Encontraba jardines de duda en su mente, como espinas entre los brotes de entusiasmo que había cultivado. La ansiedad creció en su pecho, un nudo apretado que amenazaba con desatarse. Un día, mientras revisaban los últimos detalles del proyecto, una llamada inesperada interrumpió su sesión de trabajo. Un amigo de la escuela de Luisito había dejado un mensaje. No era uno alentador. ¿Por qué sigues intentando? Te veré en la competencia solo para reírme, decía. Aquella frase se convirtió en un eco ensordecedor en la mente de Luisito, como si esas palabras estallaran en la burbuja de confianza que habían logrado crear. Alejandro notó el cambio en su hijo de inmediato. ¿Qué sucede?, le preguntó, intentando romper la barrera del silencio que comenzaba a cerrarse nuevamente entre ellos. Pero era evidente que Luisito dudaba, que avanzar era una batalla en su interior. Se encontraba en la encrucijada de abandonar o persistir. La tensión se volvió palpable. Alejandro, consciente del desafío profundo, sintió que el tiempo se frenaba. Si no trabajaban el miedo en ese instante, podrían perder la oportunidad de convertir las burlas en un trampolín hacia el éxito. Con ese pensamiento, se prometió que haría lo necesario para que su hijo comprendiera que la verdadera victoria siempre reside en enfrentar sus propios demonios. La competencia estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la última batalla personal de Luisito. ¿Tendría el valor para superar el peso del pasado y abrazar su futuro de una vez por todas?
Luisito sintió que la atmósfera en la habitación se volvía irrespirable. La inseguridad crecía como una sombra, oscureciendo su claridad mental. Se preguntaba si el esfuerzo valía la pena, si realmente tenía algo que aportar en la inminente competencia. Esa noche, las fórmulas y las teorías que antes le traían emoción se transformaron en un confuso laberinto de indecisión. Se tumbó en la cama, mirando el techo, mientras su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. El día siguiente, mientras revisaban los últimos detalles del proyecto, decidió enfrentar sus pensamientos. «Papá, tal vez debería rendirme. ¿Para qué seguir intentándolo?», pronunció con un hilo de voz, casi temiendo la respuesta que podía recibir. Alejandro, apoyado en la mesa, levantó la vista y lo observó, analizando su vulnerabilidad. «No, Luisito. La clave no está en evitar el miedo, sino en encontrar lo que lo contrarresta», respondió Alejandro, utilizando su propia experiencia para señalar la lección. «Cuando yo sentía que todo se venía abajo, encontraba apoyo en aquellos momentos que más disfrutaba. La mecánica era el refugio que me mantenía en pie, mi motor». Luisito sintió una chispa dentro de él, una especie de desafío. Alejandro continuó: «Hoy te invito a que proyectes esa energía negativa hacia tu proyecto. Usa el miedo como combustible. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede suceder?». Las palabras resonaban con claridad, aterrizando en su mente como si fueran atajos hacia el enfoque que había perdido. Con un nuevo propósito en mente, Luisito se propuso analizar lo que realmente lo aterraba. A medida que transcurrían los días, la ansiedad se transformó. Comenzó a ver el potencial de su proyecto no solo como un trabajo escolar, sino como una oportunidad de autodescubrimiento. Cada ensayo se convirtió en una escalera hacia su crecimiento personal. Analizaba cada fallo con una mirada crítica y aprendía de ellos, en vez de dejar que lo desanimaran. Una tarde, en medio de una sesión de trabajo, fue interrumpido por un clic en su computadora. Un artículo de un gran científico le apareció en la pantalla, hablando sobre cómo las grandes innovaciones a menudo nacen del rechazo y las críticas. Luisito se quedó absorto. Comenzó a tomar notas, reflexionando sobre cómo los fracasos podían convertirse en lecciones magistrales. Mientras recopilaba esa información, de pronto sintió que había revelado algo mucho más profundo que simplemente avanzar con su proyecto. Se dio cuenta de que su pasión por la ciencia no dependía de la aprobación de los demás. Comenzó a cuestionarse: ¿por qué hago esto? ¿Qué me impulsa realmente? Y entonces, se encontró recordando las palabras de su padre, resonando en su mente como un mantra: «Confía en ti mismo, como yo confío en ti». Esa noche, Luisito se sentó frente a su escritorio, decidido a plasmar una nueva idea que había germinado en su mente. Quería hacer algo diferente, algo que capturara su esencia y amor por la ciencia. Conquistar el miedo que lo había mantenido paralizado era una hazaña que deseaba iniciar. Al día siguiente, su profesor le preguntó cómo se sentía a medida que la competencia se acercaba. Luisito, sintiendo una oleada de seguridad, le aseguró que estaba listo. Pero en su interior, una voz le insistía que aún había algo que debía enfrentar. El diario de su vida le había hecho callar esa voz condenatoria que surgía de su amigo. ¿Confrontaría a su crítico en la competencia? ¿Tendría la valentía necesaria para transformar esa burla en una fortaleza personal? El momento crucial se acercaba. A medida que las horas se deslizaban, Luisito comprendía que la competencia no iba a ser solo una prueba académica, sino un verdadero reflejo de su propia lucha interna. Con un último suspiro de determinación, se dispuso a colocar los cimientos de su proyecto. Algo había cambiado en él, pero la pregunta seguía en el aire: ¿realmente se atrevería a enfrentarse a su amigo, o dejaría que las palabras lo destrozaran nuevamente? La batalla más difícil empezaba ahora. El día de la competencia llegó como un nuevo amanecer tras una tormenta. Luisito se despertó con una mezcla de adrenalina e incertidumbre,
Cada minuto parecía una eternidad mientras se preparaba mentalmente. Se miró al espejo, buscando en su reflejo la determinación que había comenzado a gestar en los últimos días. Las palabras de su padre lo acompañaban, infundiéndole confianza. Confía en ti mismo, como yo confío en ti. Mientras se dirigía al lugar del evento, sus pensamientos giraban en torno al proyecto que había reinventado. Uno que ya no era únicamente un compromiso académico, sino un reflejo de su crecimiento personal. En su mente se dibujaba una narrativa interna donde cada fracaso pasado se convertía en un peldaño hacia su meta. Había llegado la hora de transformar el miedo en poder. Al entrar en el auditorio lleno de estudiantes y jueces, una oleada de ansiedad amenazó con sacudir su determinación. Se recordó que aquel mismo miedo había sido el motor detrás de su dedicación. En lugar de rehuirlo, lo abrazó, convirtiendo su inquietud en energía. Primero, ajustó su postura y respiró profundamente. Los murmullos del público se convirtieron en un murmullo lejano casi insignificante. Comenzó a presentar su proyecto, articulando con cada palabra la pasión que había alimentado en su interior. La voz, que al principio temblaba, se tornó firme a medida que desnudaba las capas de su investigación, mostrando no solo sus hallazgos, sino también su travesía personal. Luisito hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia, buscando a su crítico. Allí estaba, con esa misma expresión burlona que tantas veces había minado su confianza. Una chispa de desafío ardió en su interior. A partir de ese instante, su enfoque se desplazó hacia la aceptación, el riesgo y la valentía de ser auténtico. No iba a dejar que la burla fuese el peso que lo frenara. Mientras discutía la importancia de la perseverancia y el desapego del resultado, comenzó a notar los gestos de sorpresa en el público. Las cabezas comenzaron a asentir. Las miradas se concentraban con interés genuino. Momentos atrás se había visto a sí mismo como un estudiante que temía las críticas, pero ahora se transformaba en un comunicador apasionado. Fue entonces que se dio cuenta del poder de narrar su historia, de compartir cómo cada error había sido fundamental para su crecimiento. Al culminar su presentación, una ovación resonó en el auditorio. Luisito sonrió, habiendo convertido la ansiedad en triunfo. Miles de posibilidades se abrirían a partir de este momento. Pero en su corazón había algo más que una simple victoria académica. Había cimentado una identidad, había aprendido a valorar su voz. Tras la competencia, se acercó a su amigo, sintiendo la mezcla de temor y determinación. «Sé que no has creído en mí, pero hoy me he dado cuenta de que eso no me define», le dijo, con claridad. Preparado para recibir cualquier reacción, Luisito se sintió invencible. La vida había cambiado de rumbo, sus palabras resonaban con autenticidad. Pero en ese instante de euforia, un nuevo desafío se presentó ante él, una invitación a hablar en una charla estudiantil sobre su experiencia. ¿Podrá esta nueva oportunidad reforzar su viaje de autodescubrimiento y consolidar su nuevo rol? La próxima decisión podría ser aún más transformadora. Y aunque la confianza crecía, el camino aún estaba lleno de interrogantes. Después de recibir la invitación, Luisito experimentó una mezcla jubilosamente aterradora de emoción y ansiedad. La idea de pararse frente a sus compañeros. Compartir no solo su proyecto, sino también los trozos más vulnerables de su viaje, lo llenaba de incertidumbre. Aún estaba resonando en su mente la ovación del auditorio, pero esta vez no se trataba solo de exponer un proyecto. Era el momento de compartir su historia, una narración que revelaba sus luchas internas y su camino hacia la autenticidad. Luisito se encontró en su habitación, rodeado de papeles arrugados y notas dispersas. Cada rincón reflejaba su mente en desorden. La presión por crear un discurso que no solo informara, sino que también inspirara, se apoderaba de él, consciente de que este sería un nuevo paso en su crecimiento. Sabía que debía encontrar un hilo conductor que guiara sus palabras. La acción pasaba de ser un acto académico a ser un acto profundamente personal.
Se sentó en el borde de su cama y comenzó a escribir. Las palabras fluían despacio al principio, pero rápidamente se llenó de ideas. Reflexionó sobre los momentos que lo habían llevado hasta aquí, el desánimo, las críticas y el descubrimiento de su voz. Mientras escribía, podía sentir cómo las dudas se disipaban, transformándose en motivación. Se dio cuenta de que compartir no implicaba solamente abrirse, sino también abrazar la vulnerabilidad como un poderoso instrumento de conexión. Cada día que pasaba, Luisito dedicaba tiempo a practicar frente al espejo. Cada ensayo no solo se enfocaba en la fluidez de su discurso, sino también en la autenticidad de su entrega. Empezó a cuestionar qué era lo que realmente quería transmitir. ¿Sería un simple relato de su éxito en el proyecto o un reflejo de la perseverancia que lo había llevado a este instante crucial? Los días anteriores a la charla se tornaron en una espiral de pensamientos. La presión crecía, pero también su determinación. En una conversación con su madre, había soltado: no importa cómo me vean, lo que importa es qué puedo dejar en ellos. Estas palabras resonaron fuerte en su mente. En lugar de sucumbir al miedo de ser juzgado, decidió canalizarlo. Sabía que debía brindar a su audiencia no solo un discurso, sino una invitación a la reflexión sobre sus propias batallas. El día llegó y el auditorio vibraba con la energía de aquellos que se habían reunido. Luisito, sintiendo el latido de su propio corazón resonar, abrazó la sensación de nerviosismo. Sabía que el escenario era un espacio de crecimiento no solo para él, sino también para quienes lo escucharían. Al comenzar a hablar, sintió como cada palabra que brotaba de sus labios era un paso hacia una mayor autenticidad. Mientras compartía su vivencia, los rostros en la audiencia empezaron a mostrar identificación. Luisito habló de sus miedos, de los momentos en que había querido rendirse y de las lecciones que había aprendido en el camino. Cada frase encarnaba no solo su lucha personal, sino también la invitación a que otros exploraran las suyas. Al finalizar, una conmoción de aplausos llenó el espacio. Sin embargo, en vez de euforia, Luisito se sintió lleno de un nuevo sentido de propósito. Había dejado algo en su audiencia, un eco de su propio viaje, pero el eco no sería suficiente. Su mente aún reflexionaba sobre la necesidad de seguir evolucionando. Mientras recogía sus cosas, una persona del público se acercó a él con un brillo en sus ojos. «Tus palabras me tocaron profundamente. ¿Te gustaría escribir sobre esto? Pienso que tu historia puede ayudar a otros». Aquella pregunta lo dejó en un estado de conmoción. Luisito se había planteado muchos caminos posibles, pero nunca había considerado la escritura como un vehículo para su voz. Intrigado por la propuesta, sintió que un nuevo destino se vislumbraba ante él. ¿Podría convertirse en un escritor que inspirara a otros con su experiencia? Mientras la incertidumbre y la emoción se entrelazaban en su interior, una verdad se aclaraba: su viaje apenas comenzaba, sus decisiones tomarían formas inimaginables. Pero el verdadero reto aún estaba por llegar, y el ecosistema de su vida profesional pugnaba por ser redefinido por completo. La propuesta resonaba en la mente de Luisito como un eco persistente: escribir sobre su experiencia. La idea le pareció tanto fascinante como aterradora. Si bien había comenzado a sentirse más cómodo compartiendo su historia de manera verbal, la idea de plasmarla en papel y publicarla era un salto hacia lo desconocido. Sin embargo, la chispa de inspiración había sido encendida. La posibilidad de crear un impacto aún más grande lo motivaba. El primer paso fue concreto: debía sentarse y dar forma a sus pensamientos. Luisito se armó de hojas en blanco y un bolígrafo, y se dispuso a alterar la longitud de su viaje personal desde el momento en que decidió compartir su vulnerabilidad. A medida que escribía, sus miedos se convirtieron en palabras. La inseguridad de su niñez, la lucha con su identidad y la perseverancia que había demostrado a lo largo de los años emergieron con claridad. Sin embargo, cada palabra que plasmaba parecía traicionarlo al recordar las críticas que había enfrentado.
¿De verdad tienes algo valioso que ofrecer? Resonaban las voces de sus antiguas dudas. Era un dilema persistente, uno que lo llevaba a cuestionar sus propias capacidades. Decidió entonces buscar equilibrio entre el valor de su historia y la posibilidad de que alguien pudiera verse reflejado en ella. Esa fue la combinación que le permitiría superar la barrera del juicio ajeno. Cada sesión de escritura lo adentraba más en su esencia. Las palabras se entrelazaban con su emoción, y pronto se dio cuenta de que el acto de escribir no solo estaba destinado a inspirar, sino a saunarlo. Las frases se convertían en catarsis, en una exploración consciente de cada obstáculo, cada derrota y cada triunfo. Así, sus recuerdos pasaron de ser una secuencia de eventos a un arsenal de lecciones que deseaba transmitir. Luisito también comenzó a investigar sobre los autores que admira, aquellos cuyas obras lo habían llevado a cuestionar su propia existencia. Se percató de que cada uno de ellos había hecho una elección similar en su camino, enfrentándose a un mundo que a menudo resulta implacable. Esa conexión entre él y sus ídolos literarios lo alentaba a continuar. Sin embargo, un aspecto le resultaba inquietante: la posibilidad de que su historia no fuera bien recibida. Esa inseguridad lo hizo reflexionar sobre el miedo a la vulnerabilidad. Decidió en ese momento que no debía dejar que esas dudas lo detuvieran. El auténtico desafío en su escritura no se hallaba en la aceptación del público, sino en su capacidad para honestamente contar su verdad. A medida que avanzaba el proceso de escritura, su nuevo enfoque de vida se manifestaba. Además de trabajar en su relato personal, comenzó a alimentarse de las historias de quienes lo rodeaban, escuchando a sus compañeros sobre sus experiencias. Luisito se vio envuelto en una red de narraciones conectadas, cada historia un fragmento de empatía y superación colectiva. Una tarde, mientras exploraba el lugar donde había dado su primera charla, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Al enterarse de que Luisito estaba escribiendo, lo miró con curiosidad. ¿De verdad piensas que tu historia puede ayudar a otros?, preguntó con un esbozo de duda. La pregunta lo golpeó, pero en lugar de dejarse arrastrar por la inseguridad, Luisito sintió una corriente de determinación. No solo pienso que puede ayudar, estoy convencido de que todos tenemos algo que aportar, respondió con firmeza. Un instante de silencioso entendimiento pasó entre ellos. Luisito había encontrado su voz. Pero a medida que la escritura lo absorbía y el impulso dentro de él crecía, la pregunta de cómo dar vida a sus palabras se complicaba. El horizonte de la publicación brillaba ante él como una llama tentadora, pero también aterradora. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si su voz no resonaba como esperaba? Mientras cerraba el cuaderno de notas, una decisión se percató en su interior, un destino inminente que ya no podría ignorar. Luisito sabía que debía dar un paso más, no solo escribir, sino compartir su obra, entregarse al mundo con su verdad. Pero esa revelación rápida también trajo consigo el desafío de exponerse una vez más. Así, con la mente bulliciosa y el corazón acelerado, Luisito se encontró en la antesala de una nueva transformación. Lo que le esperaba más allá del papel aún era incierto. Pero comprendía que el momento de concretar su nueva meta se avecinaba. Y el impacto de su trabajo podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros que, como él, buscaban su voz. Y así, en la creciente tensión de la decisión que lo aguardaba, una pregunta emergió con fuerza. ¿Estaba listo para ser el autor de su propia narrativa? El tiempo seguía su curso mientras Luisito se sumía en el proceso de darle vida a su escritura. Las palabras, más que un simple compendio de experiencias, se convertían en su nueva brújula personal. Cada página escrita representaba un pequeño triunfo sobre las inseguridades que antes lo paralizaban. Sin embargo, el camino hacia la publicación parecía una montaña rusa de emociones. La idea de compartir su historia, una vez tan imponente y aterradora, empezaba a tomar forma como un acto de valentía. Luisito se dedicó a profundizar en su escritura,
explorando todas las aristas de su vida. Cada capítulo se transformó en un espejo que reflejaba no solo sus luchas, sino también sus victorias silenciosas. Reflexionaba sobre lo que había aprendido en el camino, la importancia de la resiliencia y cómo los momentos críticos a menudo conducen a revelaciones inesperadas. Lo que antes era solo un conjunto de experiencias desordenadas, ahora fluía con coherencia, con una narrativa que pulsaba con vida. Un día, mientras revisaba sus notas en la calma de un café, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Su historia sería suficiente? Un dilema moral asomó, cuestionando si hablar de su propio dolor era egoísta, si realmente aportaría algo positivo a los demás. La duda se transformó en un conflicto interno, un combate entre su deseo de compartir y el temor a ser juzgado. Sin embargo, en lugar de permitir que estas preguntas lo derribaran, decidió sumergirse aún más en su historia, convencido de que su vulnerabilidad podría resonar con otros. Fue en ese momento que su amigo de la infancia, el que había cuestionado su intención, volvió a aparecer en su mente. Luisito tomó la decisión de reafirmar su compromiso. Aquella duda ajena se convirtió en un motor personal, impulsándolo a escribir con más fervor. Siempre hay algo valioso en lo que vivimos, musitó para sí mismo, recordando las historias que otros le habían confiado. La voz de su amigo se transformaba en un eco que lo empujaba hacia adelante. Cada vez que Luisito se sentaba a escribir, su ansiedad se convertía en energía creativa. Las palabras demostraban ser su refugio. Así, decidido a no dejar que sus temores lo consumieran, desarrolló un enfoque más disciplinado en su trabajo. Comenzó a establecer metas diarias, creando un calendario que lo guiaba. Por primera vez, visualizaba su historia como un proyecto tangible, un objetivo claro que necesitaba ser alcanzado. Sus amigos y familiares comenzaron a notar su transformación. La duda que una vez dominó su vida se desvanecía lentamente, y en su lugar emergía una confianza palpable. Cada conversación con ellos se tornaba en un diálogo enriquecedor. La emoción en sus voces era un indicador de que su viaje no pasaba desapercibido. Era el momento en que sintió que su voz no solo importaba, sino que podía ser un faro para otros perdidos en la oscuridad de su propia narrativa. Luisito entendía que su viaje apenas comenzaba. Con cada palabra, sentía como su carácter se forjaba en fuego. La vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza. Se acercaba a la etapa de la publicación con una mezcla de anticipación y temor. Consciente de que exponer su trabajo al mundo implicaría un nivel de riesgo que nunca había imaginado. La pregunta seguía presente, latente en su mente. ¿Estaba verdaderamente listo para permitir que su historia resonara en los corazones ajenos? Con el enfoque renovado y el coraje en aumento, Luisito sintió que el momento decisivo se acercaba. Sin embargo, en medio de esta emoción, un nuevo dilema se presentó. ¿Debería buscar una editorial o autopublicar su obra? Esa elección podría cambiar el rumbo de su historia y su vida. Una decisión que podría hacer eco en su futuro. La incertidumbre lo envolvía de nuevo. Aún así, estaba listo para enfrentarlo. La lucha por su voz se intensificaba y el instante de la verdad se avecinaba. Aceptaría el reto de un salto audaz hacia lo desconocido. La luz del sol filtrándose a través de la ventana del café iluminaba el rostro pensativo de Luisito. Su mente funcionaba a 1000 por hora, sopesando las opciones que tenía a su disposición. Autopublicarse significaría tener el control total sobre su trabajo. Pero la idea de buscar una editorial tradicional tenía su propio atractivo, en especial porque sabía que eso podría darle una mayor visibilidad. Esta tensión lo mantenía en un constante vaivén emocional que interrumpía su flujo creativo. Mientras tomaba sorbos de su café, observó a su alrededor y se dio cuenta de que todos en el establecimiento estaban sumidos en sus propias historias. Se preguntó si cada una de esas vidas contaba con narrativas no contadas, con luchas y triunfos que merecían ser compartidos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser,
Sentía que su historia era única, un hilo que debía entrelazarse con otros. ¿Qué lo diferenciaba de ellos? Esa pregunta lo sacudía. Una tarde, al llegar a casa, decidió que era tiempo de tomar acción. Preciso y con determinación, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar las diferentes editoriales. Sin embargo, conforme navegaba, una sombra de inseguridad comenzó a proyectarse sobre él. ¿Qué tal si mi escritura no es lo suficientemente buena? ¿Qué tal si no se siente inspirada? Esos pensamientos inundaron su mente, tratando de frenar su impulso. Pero optó por utilizarlos como combustible. Decidió que no iba a dejar que sus miedos definieran su narrativa. Luisito comenzó a delinear un plan, un formulario mental que delineaba lo que deseaba alcanzar. Crearía una lista de editoriales que despertaran su interés y establecería un cronograma para enviar consultas. Al mismo tiempo, seguiría trabajando en la autopublicación como una alternativa viable. Esa dualidad le proporcionó una forma de control, un medio para enfrentar su incertidumbre. Los días se convirtieron en semanas mientras avanzaba en esta investigación. Luisito se vio inmerso en la lectura sobre cómo presentar su trabajo y el proceso de publicación. Cada nuevo hallazgo lo hacía sentir más preparado. A medida que profundizaba en el mundo editorial, comenzó a comprender que no se trataba únicamente de ofrecer su historia, sino de presentarse a sí mismo ante un público potencial. Esa idea evocó en él una serie de emociones que lo llevaron a replantear su identidad como escritor. En un momento de reflexión, se dio cuenta de lo mucho que había evolucionado desde que empezó este viaje. Esa sensación de ser un autor en plena construcción lo llenó de orgullo. Se acordó de sus amigos que lo apoyaban, de las reacciones entusiastas que había recibido, y cómo cada una alimentó su convicción. La escritura, antes un refugio solitario, se estaba convirtiendo en un acto colectivo. Algo que no solo le pertenecía a él, sino que podía resonar en los demás. Luisito decidió hacer un ejercicio de autoafirmación. Con lápiz y papel, anotó una lista de razones por las que su voz importaba, en primer lugar. Su experiencia podía ofrecer consuelo a otros. En segundo lugar, ¿quién mejor que él para contar su historia? Estos pensamientos le sirvieron para afrontar una revelación mayor: su voz merecía ser escuchada. El día de la primera consulta llegó. Nervioso pero decidido, envió su proyecto a una de las editoriales que había elegido. La sensación que experimentó fue agridulce. Era un sentimiento de liberación, pero también de ansiedad ante la posibilidad del rechazo. ¿Sería su historia lo que esperaban? Esa duda coexistía con la emoción de la acción que había tomado. Mientras Luisito aseguraba su mente con las respuestas que había encontrado, un clic de notificación en su teléfono lo sorprendió. Se había llegado un mensaje que cambiaría todo. ¿Era una respuesta de la editorial o simplemente un correo sin importancia? Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el mensaje. Entonces, comprendió que el verdadero reto no solo era el proceso de publicación, sino también la capacidad de aceptar lo que vendría. Sin embargo, ¿qué depararía esa respuesta? Era una pregunta que dejó suspendida en el aire. Mientras los latidos de su corazón marcaban un compás incierto, listos para enfrentar lo que estaba por venir. La notificación en el teléfono de Luisito lo sacudió de su ensimismamiento. Con manos temblorosas, tocó la pantalla, esperando que la respuesta lo elevase o lo hundiese en la desesperación. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se intensificaba, tomando forma en su pecho. El mensaje se abría, y sus ojos se deslizaron sobre las palabras que cambiarían su trayectoria. Estimado Luisito, hemos recibido su manuscrito. Apreciamos su interés en nuestra editorial y queremos acompañarlo a lo largo de este viaje. La continuación era un balance de halagos y críticas constructivas. Al finalizar, la invitación a una reunión personal resonó en su mente como un eco. Tendría la oportunidad de presentar su trabajo en persona.
Luisito se sintió como si el suelo se despojara de sus pies. La emoción se entremezclaba con la duda y el miedo. Era el primer contacto tangible que había tenido con el mundo de la publicación y, a la vez, el inicio de una nueva dimensión de su carrera. Pero, ¿estaba realmente preparado? Sus inseguridades, esas sombras que lo habían acechado durante tanto tiempo, comenzaron a despertar. Es solo una reunión, se recordó, tratando de calmar sus latidos frenéticos. Sin embargo, no pudo escapar del reflejo de su propio espejo interno. Todo lo que había escrito ahora se expondría ante desconocidos que juzgarían su esencia creativa. Aquí no había lugar para disfrazar sus miedos. Se trataba de una confrontación con su propio ser. Consciente de la presión que esto implicaba, decidió prepararse. Pasó la noche recabando material sobre cómo presentar sus ideas, revisando su manuscrito y, sobre todo, intentando entender el enfoque de la editorial. Al amanecer, ya había concebido un esquema mental de lo que quería comunicar, planteándose qué significaba para él el acto de escribir y compartir su historia. Durante los días previos a la reunión, Luisito se sumergió en una rutina autoimpuesta. Se despertaba temprano y escribía en su diario sobre sus ansiedades, articulando sus pensamientos, puliendo su narrativa personal. Las reflexiones desmenuzaron sus temores, permitiéndole deshacer el nudo en su estómago. Cada palabra trazaba un puente entre el Luisito escritor y el Luisito que alguna vez dudó de su capacidad. A medida que se acercaba el día, una nueva revelación afloraba en su mente. Esta reunión no solo era una oportunidad de presentar su trabajo, sino también de reivindicarse ante sí mismo. Era el momento de mostrarle al mundo quién era realmente, una voz dispuesta a desafiar el silencio. La noche antes de su presentación, Luisito no pudo dejar de repasar sus notas en su mente. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, esta experiencia lo había forjado, lo había llevado a enfrentarse a su propio reflejo. Era más que un autor buscando su lugar. Se sentía como un explorador de su propia identidad. Finalmente, el día llegó. En el camino hacia la reunión, su mente estaba llena de incertidumbres, pero también de determinación. Mientras caminaba hacia la sede de la editorial, pensaba en cómo cada paso era una afirmación de su crecimiento. Había llegado a entender que la aceptación no era el único valor en juego. Ya había encontrado un propósito en la lucha. Cuando entró a la sala, encontró a un grupo de editores observándolo. La luz artificial iluminaba sus rostros expectantes. En ese instante, sabía que el siguiente paso sería casi instantáneo. Debía platicar sobre sus miedos, su historia y todo lo que había dejado en el papel. Y con eso, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo presentar su obra, sino articular con claridad quién era él como escritor. Pero al comenzar su presentación, una mirada desde el fondo de la sala le provocó una punzada de inquietud. Esa mirada no era simplemente neutra. Parecía pesar sobre él, como si le exigiera más, como si cuestionara su autenticidad. ¿De verdad era suficiente lo que iba a presentar? Al mismo tiempo, un eco resonaba en su interior, haciéndole dudar sobre qué camino tomaría si la respuesta era negativa. ¿Sería capaz de mostrar su verdadera esencia? ¿Qué haría si quedaba expuesto y vulnerable ante ellos? Mientras el silencio se hacía más profundo, Luisito comprendió que ya no había vuelta atrás. Pero su próximo movimiento definiría no solo su carrera, sino el rumbo de su vida. La sala era su mundo, y todo estaba por revelarse. Luisito inhaló profundamente, centrando su energía en el momento presente. El miedo era palpable, pero esta vez se sintió empoderado. Sabía que no solo presentaría un proyecto. Estaba compartiendo su historia, repleta de lucha y triunfo. La mirada desafiante que había percibido no lo detendría. En su mente resonaban las palabras de su padre: confía en ti mismo, como yo confío en ti. Comenzó su presentación, articulando con claridad y convicción cada uno de los pasos que había recorrido.
Habló sobre su pasión por la ciencia, su deseo de superar el rechazo y las burlas, y cómo esto lo había llevado a transformar su proyecto en una representación auténtica de su lucha personal. A medida que las palabras salían de su boca, se sintió cada vez más fuerte. La energía en la sala cambió. Notó cabezas que asentían y miradas intrigadas. Esa conexión, esa identificación con su historia, lo impulsaba adelante. Luisito recordó los momentos de incertidumbre y autocrítica, y cómo cada uno se convirtió en una lección valiosa. Compartió sus fracasos y cómo cada uno de ellos había destilado en él un sentido renovado de propósito. El auditorio se convirtió en un espacio de empatía, donde su voz resonaba profundamente, abriendo un diálogo interno en sus oyentes sobre sus propias batallas. Al concluir su presentación, una ovación estalló en la sala. Pero más que esa confirmación externa, Luisito experimentó una realización interna. Había conquistado el miedo, se había mostrado ante un público con total honestidad. Esa sensación de liberación fue inigualable. Se sintió completo, como si la carga que llevaba por años se desvaneciera en un suspiro. Este acto de vulnerabilidad había sido su mayor triunfo. Después de la presentación, los editores se acercaron a él, una mujer. De cabello canoso y una mirada amable, le dijo: «Tu historia es poderosa. Has demostrado no solo tu capacidad como escritor, sino también un gran coraje al compartir tu viaje. Queremos trabajar contigo». Las palabras de aprobación le atravesaron el pecho como un rayo de luz. Era el reconocimiento que tanto anhelaba, pero más importante aún, era la validación de su autenticidad por fin hecha realidad. Luisito abandonó la sala con una sonrisa tallada en su rostro. Caminaba como si flotara, consciente de la transformación que había experimentado. Su vida tomaba un rumbo diferente, lleno de posibilidades. Ya no era el niño que se escondía detrás de las burlas de sus compañeros. Ahora, era el joven autor que había enfrentado sus demonios y salido adelante no solo con éxito, sino con una profunda conexión con su verdadero ser. La decisión de convertirse en escritor no solo significaba compartir su historia. Representaba su compromiso con su voz y su deseo de inspirar a otros. Mientras salía al aire libre, el sol brillaba intensamente, reflejando la luz renovada en su corazón. Luisito comprendió que cada paso que había dado lo había llevado a este momento de empoderamiento. La competencia, las críticas y el miedo se habían convertido en los cimientos de su nueva identidad. A partir de ahora, estaba decidido a avanzar, no solo como escritor, sino como un faro de esperanza para aquellos que luchan con su propia voz. Tenía una misión que cumplir, una narrativa que contar, y estaba listo para seguir explorando su potencial. Sin mirar atrás, Luisito había conquistado su realidad y, con ella, toda su vida estaba a punto de empezar de nuevo. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta historia de superación. SUSCR y véanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.